Entonces hoy vamos a continuar haciendo problemas de gráficas y ya Mauricio tiene la primera pregunta, que es más o menos cómo entender que consiste en cómo interpretar un diagrama de signos. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que solo voy a repetir este problema a vos, pero lo voy a hacer de una manera un poco más abreviada y luego hacemos el resto de problemas, porque lo que me gusta de este segundo problema es que aquí hay varios números críticos que resultan ser puntos de inflexión. Entonces, como les había dicho el día martes, esta función es par, tiene simetría respecto al eje y, g de menos x es igual a g de x, y tiene varios interceptos. Entonces g de 0 es igual a 4 a la quinta, y los interceptos con el eje x son más menos 2. Estos se encuentran al hacer 4 menos x al cuadrado igual a 0. Y van a ver que estos no solo son intersectos con el eje x, sino que van a ser números críticos y también van a ser, ¿cómo se llama?, puntos de inflexión. Entonces luego cuando calculamos aquí la derivada, nos queda 5 por menos 2 por x, menos 10 por x por 4 menos x al cuadrado a la cuarta. Y aquí es donde el diagrama de signos nos va a dar resultados donde no van a andar cambiando los signos, porque encuentro que hay tres números críticos, 0 y más menos 2. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es tengo que trazar menos 2, 0 y 2. Y luego copio los términos que conforman la primera derivada, el menos 10 por x, y el 4 menos x al cuadrado a la cuarta. Entonces aquí mucho cuidado con este diagrama, porque lo que nos pasa es que con este es fácil ver, digamos, menos 2 por menos 10 es positivo. Aquí también es positivo. Podemos tratar un número como menos 1, y ya cuando paso este 0 de menos 10 por x, aquí es ya cuando menos 10 por x se vuelve negativa. Menos y menos. Y lo extraño de este término, pero igual siempre tomen en cuenta que si hay parábolas o polinomios con potencias pares, pues todas sus potencias son pares, posiblemente ahí no va a haber un cambio de signo. Entonces solo tengan muy presente esto. Entonces aquí, ¿qué sucede? Pongo un número como menos 3, se lo elevo al cuadrado, se vuelve 9, 4 menos 9 es menos 5, y ese número negativo elevado a la cuarta se vuelve positivo. Lo mismo nos pasa acá. 4 menos 1, 3 elevado a la cuarta, un número positivo. Un número como 1 y menos 1 nos sirve un montón. También aquí nos queda positivo, y acá también. 4 menos 9, número negativo, pero elevado a la cuarta es positivo. Por esta razón es que solo vamos a tener un, ¿cómo se llama?, extremo relativo acá, g' de x. Entonces tengo positivo y positivo. Entonces si aquí no hay cambio de signo, quiere decir que aquí no hay extremo relativo. Entonces ahorita la función pareciera que solo es creciente de menos infinito a 0, y luego ya de 0 a infinito la función va a pasar a ser decreciente. Bueno, esto lo tengo un poco mal. Aquí la función es creciente, entonces tengo que graficar algo que sube y luego algo que baja. Entonces pareciera que la gráfica de nuestra función es solo una como parábola, pero aquí lo que miro es que la función es creciente. Luego como que aquí la derivada se hace 0 y la función sigue creciendo, y eventualmente aquí la función empieza a ser decreciente. Entonces aquí lo que va a hacer Mauricio es que como estas pausas que tiene aquí, estos dobleces, estos van a ser potenciales, puntos de inflexión. Entonces por eso es que necesitamos la prueba de la segunda derivada. Entonces aquí solo voy a decir máximo relativo en 0,1024. Y este lapicero lo voy a tener que cambiar de tinta. Entonces, ¿qué sucede con la segunda derivada? La segunda derivada ahí se las proporcioné.
En varios de estos problemas, si quiero que hagan un análisis de la segunda derivada, y la segunda derivada sí se mira complicada no solo de calcular, sino de simplificar, entonces es posible que les dé la segunda derivada. Desde aquí lo que sucede, y siempre tomen en cuenta que si estos extremos relativos, estos números críticos no les quedan como extremos relativos, de seguro que van a ser puntos de inflexión, y aquí también la segunda derivada se va a hacer 0. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que potenciales puntos de inflexión ocurren cuando x al cuadrado es igual a 4 y cuando x al cuadrado es igual a 4 novenos. Entonces aquí voy a tener 4 potenciales puntos de inflexión, menos 2, menos 2 tercios, 2 tercios y 2. Entonces aquí sí yo creo que el diagrama de signos nos va a estar dando unos cambios. Y yo creo que esto los voy a correr un poco más para que me salga aquí la tabla. Entonces aquí tengo menos 2, menos 3 medios, menos 2 tercios, más 2 tercios y 2. Entonces ahí te voy a indicar dónde se hace 0 esta parábola. Cállese. Muy bien. Entonces, 4 menos x al cuadrado, si tengo números como entre menos 2 y 2, como 0, menos 1 y 1, aquí me queda 4 menos 0, 4 menos 1. Entonces aquí siempre va a ser positiva la primera parábola entre menos 2 y 2. Entonces, a pesar que aquí hay ceros, estos ceros no están afectando la parábola, por eso es que aquí no vemos un cambio de signos. Ahora ya cuando nos pasamos a números más grandes que 2, 4 menos 9 es negativo, y aquí también 4 menos 9 es negativo porque el menos 3 al cuadrado se vuelve 9, también un número positivo. Entonces aquí es un poco más difícil de ver esto porque tenemos esta fracción, pero igual podemos probar un número como menos 1, 9 menos 4 es positivo, 9 por 9, 81 menos 4 también nos queda un número positivo. Y aquí sí empiezan a ver que al final nos va a quedar un cambio de signos. Entonces aquí es donde tenemos que ver que el signo de esta parábola va a cambiar acá. Entre menos 2 tercios y 2 tercios tenemos un número como 0. 0 menos 4 es negativo. Y precisamente aquí es cuando estoy pasando los ceros. Entonces esta es la parte de la parábola que está debajo del eje Y. Y ya luego pasado de 2 tercios los signos pasan a ser otra vez positivos. Pero aquí sí lo que vemos es que la segunda derivada de primero es negativa, después es positiva, después es negativa, después es positiva y vuelve a cambiar a ser negativa. Entonces aquí sí nos está quedando de que tenemos 4 puntos de inflexión. Estos 4 van a ser puntos de inflexión. Lo hice un poco rápido para recapitular, pero es que este problema es tan bonito que vale la pena volverlo a hacer. Algo así había uno en el corto, que también había un número crítico que era como un punto de inflexión. Entonces, luego, ¿cómo nos va a quedar la gráfica? Esto se mira bien confuso, porque uno dice, ay, tengo que graficar algo cóncavo hacia abajo, entonces uno hace algo así. Luego después uno dice, bueno, aquí algo cóncavo hacia arriba. Luego otra vez algo cóncavo hacia abajo, luego otra vez cóncavo hacia arriba y luego otra vez cóncavo hacia abajo. Entonces, si exageran los puntos de inflexión, así les va a quedar la gráfica. Pero más que todo, como voy a hacer la gráfica es que me voy a basar en la primera derivada y voy a tratar de replicar esto. Y van a ver que al momento de pasar de este 0 a este máximo relativo, aquí como que voy a hacer un doblez. Entonces esos dobleces son los que me van a dar los puntos de inflexión más menos 2 tercios. Entonces terminemos de hacer esta gráfica. Y como pueden ver, esta es una gráfica bien interesante porque solo conozco los valores de la función en 3 puntos. Los puedo encontrar también en menos y más 2 tercios, pero ahí va a costar un poco hacer esta gráfica. Y aquí la escala, sí me van a tener que disculpar porque sí, 0 y 1024 va a costar que nos quede bien la escala. Entonces aquí está menos 2.
y aquí está 2. Entonces obviamente la escala en X es mucho más pequeña que la escala en Y. Entonces aquí sé que tengo un máximo relativo. Y aquí sé que también la derivada es igual a 0, pero estos no son extremos relativos, sino son puntos de inflexión. Entonces como conecto esto, yo sé que de menos infinito, vamos a bajar un poquito más, de menos infinito a 0 la función es creciente. Entonces aquí grafico algo que está subiendo. Aquí me tomo una pausa y continuaría graficando algo creciente acá, pero para poder conectar estos pedazos pueden ver que en algún momento doblo la concavidad. Esto casi que no se ve, pero si conectan los puntos casi que van a tener ahí el punto de inflexión. Aquí sí va a costar que les quede exactamente ahí el punto de inflexión. Entonces lo mismo nos pasa acá, la función es decreciente, pero no puedo graficar, ¿qué es esto? No puedo graficar algo solo así, sino que aquí me tengo que doblar eventualmente para pasar con este número punto de inflexión donde la derivada es 0 y luego continúo graficando algo decreciente. Entonces, aunque no identifiquen de manera exacta estos puntos de inflexión, solo con que hagan este como fantasmita la gráfica está más correcta. Lo único que sí quiero que no hagan es que, por ejemplo, me digan que la gráfica de esta función es esto. Entonces esto sí estaría incorrecto, porque aquí, digamos, solo están poniendo los intersectos con el eje X y el máximo relativo. Entonces lo único que tienen que hacer para corregir es literalmente cambiar aquí poner 0 y esto, y aquí poner 0 y esto. Solo que obviamente de una forma un poco más suave. Entonces, continuamos con el problema 3. No sé si esto aclaró un montón. Sí, me aclaró mucho lo de la gráfica también. Tenía duda de los puntos de inflexión. Sí, porque precisamente ahorita el problema 3 y 4 que vamos a hacer, aquí sí la segunda derivada no nos va a ayudar mucho. Aquí más que todo cuando uno mira que la función tiene números donde se indefine, entonces aquí esta casi que solo la vamos a poder graficar con asíntotas horizontales y verticales. Entonces con esta primera función aquí sí tenemos un problema. Tengo que evitar que el denominador sea igual a 0. Entonces no puedo encontrar ni h de 3 ni h de menos 3. Entonces aquí desafortunadamente sí el dominio de la función no son todos los reales. Y ahorita pueden ver por qué en los otros problemas no nos metimos a calcular asíntotas verticales y horizontales, porque los dominios de esas dos funciones eran todos los reales. Entonces ahora aquí sí vamos a hacer un poco más de análisis. Voy a tener que encontrar las asíntotas verticales. Y hay dos candidatos. Estas de seguro que van a ser asíntotas verticales, van a ser un 9 dividido 0. Pero recuérdense que es necesario que encontremos bien si es más infinito o menos infinito, porque con una asíntota vertical nos podemos acercar así, o nos podemos acercar como si esto fuera un menos infinito. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta esos signos. ¿Dónde tenía acá los? Aquí está la 9. Entonces vamos a tener que hacer un montón de límites laterales. Esto sí va a ser un poco tedioso. Entonces voy a tener que hacer 3 menos y luego voy a tener que hacer 3 más. Entonces con 3 menos puedo considerar un número como 2.9. 2.9 al cuadrado es un número un poco menor que 9. Entonces cuando hago un 8.9 menos 9, me va a quedar aquí abajo un número negativo, bastante cercano a 0. Y luego en el numerador me va a quedar 9, un número bastante cercano a 9. Entonces cuando tengo 9 dividido un número negativo pequeño, esto me va a dar menos infinito. Entonces esto es otro tema que ahorita lo vamos a retomar. Entonces al final este curso sí va a ser acumulativo en este último tema. Y acá digamos 3 más, considero un número como 3.1. Esto elevado al cuadrado nos queda como un 9.1 menos 9.
Ahí sí nos queda un número positivo. Y arriba nos sigue quedando 9. Entonces aquí tengo 9 dividido 0.000. Este me va a dar más infinito. Entonces ahora aquí claramente x es igual a 3, es una asíntota vertical. Solo bastaba con que hiciera uno de estos para comprobar que es asíntota vertical, pero como tengo que graficar esta función, tengo que encontrar ambos límites laterales. Ambos límites laterales no existen, pero del mismo modo los voy a tener que evaluar. Y ahí todavía tengo que trabajar con x es igual a menos 3. Ese es el que es un poco complicado de ver. Un número más pequeño que menos 3 es menos 3.1. Entonces aquí lo que vamos a ver es que cuando haga una evaluación informal de este límite, arriba me va a seguir quedando 9, un número positivo. Y en el denominador, esto elevado al cuadrado nos queda un 9.01 menos 9. Aquí abajo nos queda un número pequeño pero positivo. Entonces cuando divido dos números positivos me sigue quedando un número positivo y este se vuelve más infinito. Entonces aquí ya pueden ver más o menos cuál es la dinámica aquí. Uno de estos va a ser más infinito y el otro va a ser menos infinito. Entonces en este solo recordemos que un número más grande que menos 3 va a ser como un menos 2.9. Entonces aquí tengo 9 dividido un número negativo pequeño. Entonces este es menos infinito. Entonces nítido, aquí ya tengo asíntotas verticales y horizontales. Bueno, solo verticales, me faltan las horizontales. Que aquí también son dos límites. Una más infinito y otra menos infinito. Pero las buenas noticias que les tengo acá es que casi que las funciones con las que vamos a estar trabajando van a tener como que la misma asíntota horizontal. Entonces ahí hay unas funciones donde sí no se cumple esto, pero con funciones racionales aquí no nos vamos a complicar la vida. Tengo esto dividido esto, como son la misma potencia, este límite es igual a 1 y este también es igual a 1 y aquí como pueden ver no importa mucho si es menos infinito o más infinito, la respuesta es la misma. Entonces, como les decía, para este problema, casi que solo con esta información puedo graficar la función. Solo vamos a subir un poquito más. Tu compañera no quiso venir hoy. Sí, o ella no está en el cálculo diferencial. La que vino el martes, a la par tuya. Isabela. Hoy se quedó Isabela Paganini. Entonces, digamos, solo con esta información, ¿cómo podría graficar la función? Entonces aquí voy a hacer una primera gráfica así muy aproximada solo con asíntotas verticales. Y luego vamos a ver qué más nos aporta la primera derivada. Entonces ahora aquí sí grafico, ¿cómo se llama? La asíntota vertical y la otra. Sí, perdón Mauricio, sí. Sí, aquí por favor recuérdenme porque. Y luego, solo como es fácil encontrar h de 0, voy a encontrar que h de 0 es igual a 0 dividido menos 9. Mucho cuidado. Este número sí está definido. Y otra cuestión que voy a indicar es la asíntota horizontal, y es igual a 1. Entonces, ¿qué sucede primero? ¿Qué sucede cuando estoy a la izquierda de menos 3? Cuando estoy a la izquierda de menos 3, tengo que usar este límite, menos 3 por la izquierda. Entonces este es más infinito. Otra cosa que sé es que
El límite cuando x tiende a menos infinito es igual a 1. Entonces aquí haría algo como esto. Y la única forma de unir estos dos puntos es de esta forma. Entonces, ¿qué sucede ya cuando estoy a la derecha de menos 3? La función es igual a menos infinito. Luego, ¿qué sucede a la izquierda de 3? A la izquierda de 3 la función nos está dando un límite de menos infinito. Entonces aquí es donde está menos infinito. Entonces la forma más natural de conectar estos puntos es de esta manera. Y luego, a la derecha de 3, tengo acá un más infinito. Entonces ahora hago aquí un salto. Y luego sé que esta asíntota horizontal también nos afecta cuando x tiende a infinito. Entonces, créanme o no, esta de hecho es la gráfica de esta función, y el análisis de primera derivada no nos va a agregar mucha información. Y aquí hasta como que nos estamos anticipando a que hay un mínimo relativo. Sí, 0, sí, es máximo, perdón, es máximo. Máximo relativo en 0,0. Entonces aquí como que ya puedo decir la función es creciente, luego es decreciente y luego es decreciente. Entonces prácticamente lo que vamos a hacer con el análisis de la primera derivada es confirmar la gráfica. Entonces nuestra función es esta. Entonces aquí nos tenemos que ir con regla del cociente. Entonces h' de x es igual a la derivada del numerador, que es igual a 2 por x al cuadrado menos 9, menos la derivada del denominador, 2 por x, por el numerador, que es x al cuadrado, y todo dividido x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Entonces, como tengo que encontrar números críticos, aquí sí voy a tener que simplificar esta función. Entonces, estos se cancelan. Y aquí, como pueden ver, la primera derivada tiene dos términos. Y aquí es donde el problema se pone un poco traicionero, porque hay un número crítico. Hay solo un número crítico, pero recuérdense, este número crítico ocurre cuando menos 18 por x es igual a 0. Pero recuérdense también que tenemos que tomar en cuenta cuando la primera derivada no existe. Entonces la primera derivada no existe en x es igual a más menos 3. Consistente con el hecho de que la función no es continua en x es igual a menos 3 y más 3. Entonces, como la función no es continua y está indefinida en estos dos números, entonces también se espera que la derivada esté indefinida en estos dos números. Entonces, ya cuando haga mi diagrama de signos, voy a tener que poner tres números. Menos 3, 0 y más 3, solo que esos están actuando como barreras, como asíntotas verticales. Pero es que este lo tenía que haber multiplicado, cuidado. X por x al cuadrado es igual a x al cubo. Y estos dos. El primero, 2x por x al cuadrado. Yo no sé por qué puse 3. Sí. Gracias por ver, Mauricio. Sí, es 2x al cubo menos 18 por x menos 2 por x al cubo. Sí, igual se cancelan, pero siempre es bueno revisar esos datos. Lo que pasa es que ahorita me estoy apoyando mucho en la gráfica. Menos 18 por x y luego x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a pasar acá? Aquí tengo primera derivada. Entonces, este menos 18 por x empieza siendo positivo. Entonces, con números como menos 4, negativo por negativo nos da positivo.
Aquí también nos queda positivo. Ya cuando pase el 0, se vuelve negativo. Y ahora aquí lo que vamos a ver es que el segundo término siempre va a ser positivo, porque digamos, si tengo números como 1 y menos 1, nos queda un número negativo, pero como lo elevo al cuadrado, entonces ese número negativo se va a volver positivo. Y también cuando tengo números más grandes que 4 y más pequeños que menos 3, voy a tener, digamos, por ejemplo, un 16 menos 9 es positivo, y otra vez 16 menos 9 es positivo. Entonces este segundo término siempre va a ser positivo, solo se haría 0 en menos 3 y más 3, pero después es positivo. Entonces luego, ¿qué sucede con el análisis de la primera derivada? Como era de esperarse, aquí no hay extremo relativo, en x es igual a menos 3. Primero por la asíntota vertical y segundo porque no hay cambio de signos. Entonces luego ya la primera derivada se vuelve negativa. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? La función crece, pero como que aquí hay una barrera. Entonces luego la función empieza a crecer otra vez y luego decrece. Entonces solo este comportamiento inusual puede ocurrir si hay una asíntota vertical. Y luego otra vez está decreciendo y la función continúa decreciendo después de pasar la barrera. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? La función es creciente. Podemos poner de menos infinito a 0, pero si quieren ser un poco más correctos pueden ponerlo así para decir, mira, aquí en menos 3 hay una asíntota vertical y este está incorrecto también. Este es de menos 3 a 0. Luego la función es decreciente de 0 a 3 y de 3 a infinito, y solo hay un máximo relativo en 0,0. Y aparte pueden ver que esta función también es par. Esto muchas veces no se les va a estar pidiendo porque es más que todo un atajo. Si evalúo esta función en menos x, me queda x al cuadrado dividido x al cuadrado menos 9. Entonces, no sé si quieren que vuelva a hacer esta gráfica o si ya se percataron que el primer bosquejo que hice con asíntotas no nos está contradiciendo la información. Aquí la función es creciente. Luego aquí obviamente hicimos un salto, pero aquí la función sigue siendo creciente de menos 3 a 0. Y ya de 0 a 3 la función empieza a ser decreciente. Aquí también es decreciente, pero tiene este comportamiento inusual porque tenemos la asíntota vertical. Entonces, como pudieron ver, sí nos sirvió un montón saber si esto se iba a más infinito o a menos infinito. Eso fue lo más complicado de este problema. Y pueden ver de que la segunda derivada no nos va a aportar mucho. Aquí prácticamente lo que miro es que la función es cóncava hacia abajo de menos 3 a 3 y cóncava hacia arriba en los otros dos subintervalos. Entonces pueden ver que la regla siempre va a estar debajo de la curva, la regla que traza rectas tangentes. Entonces con este ni nos vamos a animar a hacer la segunda derivada. Pueden ver que ya es un problema más interesante. Tengo que derivar esta función, tengo que simplificarla más. Entonces se pueden hacer ahí un montón de cálculos, pero luego solo van a encontrar de que, sí, no hay ningún punto de inflexión. Pues sí hay, ¿no? Hay 2 puntos de inflexión. Aquí hay un cambio de concavidad, pero para que haya cambio de concavidad, h de menos 3 y h de 3 tendrían que existir. Entonces estos no son puntos de inflexión. Aunque como la curva esté adelante de la asíntota, o asumimos que está como pegado también la curva. Es que aquí esta curva va pegada a la asíntota. Ah, Sí, esta se pega todavía más. Entonces, digamos, aquí no hice análisis de segunda derivada, pero cuando no quiera que realicen análisis de segunda derivada, van a ver que no se les va a preguntar. Entonces, no hay puntos de inflexión.
y solo por inspección encuentro que la función es cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 3 y de 3 a infinito, y es cóncava hacia abajo de menos 3 a 3. Entonces esa segunda derivada sí nos costaría un poco encontrarla y simplificarla. Yo creo que con el cuarto sí vamos a hacer lo de la segunda derivada. Porque ahí sí tenemos un comportamiento bastante inusual. Como pueden ver, es bastante parecido al tercer problema. La única diferencia es que tengo un signo negativo, un número negativo en el denominador, mientras que aquí tengo un número positivo. Entonces estos dos problemas parecen bastante similares, pero solo esta diferencia de signos nos va a alterar significativamente la gráfica. Entonces yo creo que lo primero que estaba pidiéndoles era que encontraran el dominio de la función. ¿Qué ventaja tengo? X al cuadrado más 3 nunca va a ser igual a 0. Si solo tenemos números reales. Entonces esta función está siempre definida. Entonces, como está siempre definida, vamos a tener la ventaja de que aquí nunca van a haber asíntotas verticales. Pero la pregunta relevante ahorita es ver si esta función tiene asíntotas horizontales. ¿Pensarías que tiene asíntotas horizontales, Mauricio? Yo diría que sí, en 1. Sí, ajá, en 1, porque x al cuadrado dividido x al cuadrado nos queda 1. Entonces asíntotas horizontales sí hay. Muy bien. Y estos son casi que una formalidad. Va a ser raro que estos dos asíntotas horizontales nos den resultados diferentes. Y la otra cuestión que sabemos es que r de 0 es igual a 0. Entonces ahora sí tenemos algo más interesante. Ahorita podemos ver que como no tengo asíntotas horizontales, no tengo asíntotas verticales, no puedo terminar de hacer la gráfica. Entonces lo más que puedo decir es que aquí está y es igual a 1 y luego y es igual a 1 y luego aquí tengo r de 0 es igual a 0 y tengo asíntotas horizontales en y es igual a 1. Hola Mario. Entonces puedo trazar algo así, pero lo que pasa es que aquí tendría que hacer algo como esto y luego subir y luego bajar. Entonces casi que lo más económico que podemos pensar, pero esto es muy especulativo, es que haga esto, esto y esto. Entonces esa es una forma de que esté satisfaciendo el intersecto x y la asíntota horizontal en menos infinito y más infinito. Pero aquí sí mejor prefiero hacer el análisis de primera derivada. Entonces esta gráfica la voy a borrar porque es muy especulativa. Entonces aquí sí voy a hacer primera derivada. ¿Sí? ¿Qué pasó? Uy. Qué extraño. Es que yo creo que fue tu micrófono, Mario. No, yo no. Ahorita voy a ingresar. Entonces, a ver. ¿Qué pasó? Entonces, vamos a hacer la primera derivada. Entonces, aquí otra vez me voy con regla del cociente. Y como van a ver, nos va a quedar una primera derivada bastante similar a la del tercer problema. 2 por x al cuadrado más 3 menos la derivada del denominador, que es 2 por x al cuadrado. No me gusta mucho cómo se mira esto, pero dejémoslo así. Dividido x al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces aquí tengo 2 por x al cubo más 6 por x menos 2 por x al cubo. Dividido x al cuadrado más 3 al cuadrado. Otra vez se cancelan estos términos
y nos queda 6 por x. Entonces tengo 6 por x dividido x al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar números críticos y aquí les tengo buenas noticias. Aquí sí solo hay un número crítico que ocurre cuando el numerador 6 por x es igual a 0. Y la ventaja aquí es que por tener acá un signo positivo, entonces esta derivada siempre está definida. Y va un poco de la mano de que como nuestra función está definida en todos los reales, la primera derivada está también definida en todos los reales. Puede que en algún momento, aunque la función esté definida en todos los reales, que su derivada se defina en algún número o números. Entonces este es un diagrama de signos bastante fácil. Tengo un término que sabemos que es negativo para números negativos y positivo para números positivos. Y este otro término que siempre es positivo. Entonces afortunadamente aquí el diagrama de signos es bastante fácil. Entonces aquí solo tengo que poner el número x es igual a 0. Y luego acá voy a poner r' de x. Entonces luego, ¿qué sucede? Negativo y positivo. Ah, sí. Buena memoria, Mauricio. Qué bueno que la borré, qué bueno que en este problema borré porque quería ver quién se recordaba de ese bosquejo. Entonces, ¿qué sucede acá? Negativo y positivo. Ah, sí, perdón, Mauricio. Entonces, de primero la función cae y después sube. Entonces, esa es la gráfica que tenemos. Entonces, pareciera que es una parábola, pero recuérdense que tenemos que respetar la asíntota horizontal. Entonces, tenemos una función creciente de 0 a infinito, decreciente de menos infinito a 0 y un mínimo relativo en 0,0. Entonces, ¿cómo graficaríamos esta función? Yo creo que todavía les puse un inciso de que analizáramos si la función es par. Esta es una función par, pero solo por el hecho de que, como pueden ver, aquí tengo potencia par, dividido una potencia par más otra potencia par. Entonces, toda esa función tendría que ser par. Entonces, ¿Cómo lo hacemos? se puede hacer por inspección o lo que se puede hacer es evaluar r menos x y ver que esto quede igual a r de x. Entonces cuando evalúo esta función en menos x al cuadrado nos queda x al cuadrado y este menos x al cuadrado nos queda x al cuadrado. Entonces se puede hacer así, pero... ¿Y si no son iguales es impar? Puede que sea impar o puede que sea ninguna. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿qué sucede con la función x más x al cuadrado? Si evalúo f de menos x, este primero nos queda menos x porque el signo negativo no se cancela y el segundo nos queda más x al cuadrado. Entonces, este f de menos x no es par, ni tampoco sería impar, porque la gracia de impar es que si evalúo f de menos x, esto me tiene que dar igual a menos f de x. Entonces vas a ver que esta propiedad sí se cumple con funciones como x más x al cubo más x a la quinta, porque ahí todos los signos negativos se mantienen. Con la par todos los signos negativos desaparecen y con la que no es ni par ni impar, como que algunos signos se vuelven positivos y otros se mantienen negativos. Entonces esta de acá, f, no es ni par ni impar. Pero sí, otra muy buena pregunta. Las pares son f de x igual a f de menos x y las impares son f de x igual a menos f de x. Sí. Esa es la definición. Entonces ahorita hagamos la gráfica. Y yo creo que
Este análisis de segunda derivada no nos va a servir mucho. Pueden ver que en varios de estos problemas lo de la prueba, el análisis de la segunda derivada lo omitimos por ser muy tedioso y por confundir, porque digamos, ahorita con solo el diagrama en la primera derivada pueden, ¿cómo se llama?, tener una muy buena idea de la gráfica. Lo único que hay que respetar es que tenemos aquí una asíntota horizontal. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Aquí en 0,0 tenemos un mínimo relativo. Entonces yo aquí puedo graficar algo creciente, pero el problema es que tengo que respetar esa asíntota horizontal. Entonces aquí voy a graficar algo creciente, pero van a ver que ya como que esta derivada va a empezar a crecer menos y menos. Y acá grafico algo decreciente, pero como tengo que respetar la asíntota horizontal, entonces tengo que graficar algo como esto. Entonces la gráfica que nos queda es como un tazón. Entonces algo que no he dicho es que como que aquí pareciera que hay un punto de inflexión. O sea, en mi trazo está acá, pero digamos en las coordenadas no sabría exactamente dónde está. Entonces lo que van a ver es que si hacemos el análisis de segunda derivada, les queda cóncava hacia arriba de un número negativo a un número positivo, y luego cóncava hacia abajo para estos otros dos subintervalos, el que va hacia la izquierda y el que va hacia la derecha. Entonces, y tienen que hacer este doblez para respetar la asíntota horizontal. Entonces, si queda tiempo el día de hoy, yo creo que para este problema le vamos a hacer su segunda derivada y solo comprobar de que ahí hay dos puntos de inflexión. En varios de estos problemas no les voy a pedir que encuentren los puntos de inflexión porque puede que se confundan más. Aquí solo con hacer esto ya de manera, como se llama, implícita y escondida están haciendo puntos de inflexión. Entonces ahorita voy a dejar un poco pendiente esta segunda derivada porque lo más difícil va a ser simplificar esta segunda derivada. Y aparte quiero hacer ese problema 5, yo creo que ya es el 5, que así tenían uno en el laboratorio. Entonces este me gusta un montón porque aquí la segunda derivada es un poco más fácil de calcular, pero esta función tiene comportamientos bastante extraños. Entonces van a ver qué sucede acá con el quinto. Entonces otra vez, como siempre, nos están pidiendo el dominio de la función. Entonces muchas veces si no se les está pidiendo es porque posiblemente esta función está definida para todos los reales. Entonces, ¿qué pasa con esta raíz cuadrada? Esta está definida cuando ese término 2 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces todavía puede estar igual a 0 y no va a tener ningún problema. Pero luego, ¿qué va a pasar? Entonces aquí necesito que 2 sea mayor que x al cuadrado o que x al cuadrado sea menor o igual que 2. Entonces aquí tengo que tener mucho cuidado con esta desigualdad porque tomo una raíz cuadrada, sé que x tiene que ser menor que la raíz cuadrada de 2. Pero también como la raíz cuadrada de 2 tiene una raíz positiva y negativa, entonces tengo que tomar en cuenta que aquí también puedo admitir números negativos. Entonces así nos quedaría esta desigualdad. Entonces mucho cuidado con estas desigualdades. Otra forma como pueden hacer esto es encontrar cuándo esta función se hace 0. Esta función se hace 0 en x es igual a 0 y luego más menos la raíz de 2. Y pueden probar haciendo un diagrama de signos bastante rápido. Números más pequeños que menos la raíz cuadrada de 2 son como menos 2. 2 menos 4 les queda un número negativo. Entonces ahí se indefine la función. Entonces aquí es negativa esta raíz, la función se indefine. Entre menos la raíz de 2 y la raíz de 2 podemos usar números como menos 1, 0 y 1. Y aquí vamos a tener 2 menos 1 positivo, excelente. Y luego ya pasado de la raíz cuadrada de 2 puedo probar números como 2 o 3.
2 menos 4 o 2 menos 9 les da un número negativo. Ten mucho cuidado con esto, pero igual, digamos, con este problema se sabe que si este x se vuelve muy grande, la raíz se indefine. Entonces ahora pueden ver que tenemos un dominio bastante restringido. El dominio de esta función es ese intervalo cerrado. Entonces esto nos va a dar opciones muy limitadas a la hora de graficar la función. Entonces lo que podemos hacer ahorita... solo como Mauricio tenía la pregunta, ¿por qué esta va a ser impar? ¿Qué sucede si hago p de m evaluado en menos x? Esta x se convierte en menos x y luego lo de adentro se queda sin ningún cambio porque el menos x al cuadrado sigue siendo un x. Pero tengo que respetar este signo. Entonces aquí tengo un menos, paréntesis, menos x elevado al cuadrado. Entonces como este es igual a menos p de x, esta es una función impar. Entonces esta va a ser una función interesante porque si arriba y si a la derecha del eje y tenemos algo como así, a la izquierda del eje y en vez de graficar algo así voy a tener que graficar algo con todos los valores cambiados. Entonces tengamos muy presente eso. Entonces como les decía, esta función tiene tres intersectos x. X es igual a 0 y x es igual a más menos la raíz de 2. Entonces ahí ya se empiezan a ver varias partes interesantes de esta función, pero el problema es que ahorita lo más que sé es que solo tengo estos tres puntos y ya pasado de acá la función no existe y también a la derecha de la raíz cuadrada de 2 la función no existe. Entonces aquí no puedo hacer mucho, entonces por eso es que necesito la primera derivada. Y esta, como pueden ver, es una primera derivada interesante porque tengo que utilizar la regla del producto. Creo que esto ya lo puedo subir. Derivo x, la derivada de x es 1 por la primera función que es 2 menos x al cuadrado a la 1 medio. Y luego digo más x. Y ahora tengo que derivar esta función. Esto se mira mal. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Esto es igual a 1 medio por 2 menos x al cuadrado a la menos 1 medio, pero también tengo que multiplicar este resultado por la derivada de la función de adentro. Entonces aquí va a tener un menos 2 por x. Entonces aquí sí se complica un poco más el problema. Y aquí pueden ver que no me conviene mucho igualar a 0 de inmediato porque aquí esta sí es una ecuación un poco más difícil de resolver. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a simplificar esta derivada. 2 menos x al cuadrado a la 1 medio más menos x más x dividido 2 por menos 2 por x. Esto nos va a quedar igual a menos x al cuadrado. Y vamos a hacer otra simplificación más. Esta que está como una potencia negativa en el numerador, la voy a poner como una potencia positiva en el denominador. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque aquí, si hago un denominador común, ya voy a tener esa estructura que he tenido con los problemas anteriores con sus derivadas. Pueden ver que en el cuarto tuvimos una función dividido otra. En el tercero también. Entonces, aquí tengo una función menos otra, pero si hago denominador común, entonces ya voy a tener una función dividido otra. Entonces, ¿qué sucede cuando multiplico estas dos raíces cuadradas? Solo me queda lo que está dentro de las raíces cuadradas. Entonces aquí tengo 2 menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí solo quiero hacer algo dividido. 2 menos x al cuadrado a la 1 medio. Pero aquí me está quedando algo interesante. Me tenía que quedar ahí una x. Ya vi. No, está bien. Sí, mucho cuidado. Sí, esto está bien porque digamos, estos dos no se cancelan, pero nos queda
2 menos 2 por x al cuadrado. Ya decía ahí que estaba pasando. Muy bien, entonces aquí tengo que encontrar en dónde hay números críticos. Entonces de primero, la primera derivada se hace 0 en 2 menos 2 por x al cuadrado igual a 0. Entonces si resuelvo esta ecuación me queda que x al cuadrado es igual a 1. Y aquí me están saliendo dos nuevos números. Entonces estos son los que nos van a terminar de graficar la función. Ahora pueden ver que hay otros. La derivada no existe cuando el numerador es 0. Dos menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces se parecen un montón las condiciones, pero en una tengo 2 por x al cuadrado y aquí solo tengo el x al cuadrado. Entonces aquí en realidad tengo 4 números críticos. Y aquí si digamos p de más o menos la raíz de 2 está definido. Pero como van a ver, en realidad estos son extremos del intervalo. Son los extremos del dominio de esta función. Entonces, como esta función tiene un dominio tan pequeño, por eso es que estoy poniendo ahí 4 números críticos. Entonces ahora sí el diagrama de signos de este problema es un poco más interesante. Yo creo que voy a bajar un poco más. 2 menos 2 por x al cuadrado. Y luego, ¿qué tengo acá? El 2 menos x al cuadrado. Lo pueden dejar así o pueden poner aquí la raíz cuadrada. Esto no va a afectar mucho la respuesta. Entonces empiezo con el número más pequeño, que es menos la raíz de 2. Luego me voy con menos 1. Luego trabajo con 1, más 1 y de último con más la raíz cuadrada de 2. Tuve que poner este dominio un poco feo solo para que los números críticos nos quedaran enteros. Entonces aquí identifico dónde cada una de las funciones se hace 0. Con esta se hace 0 aquí y aquí. Y la segunda función se hace 0 aquí y aquí. Y aquí hay otra cuestión interesante. Recuérdense que si los números x son muy grandes o muy negativos, esta raíz se indefine. Entonces lo que van a ver es que al lado izquierdo de menos la raíz de 2 y al lado derecho de más la raíz de 2 no hay nada. Ahí la función se indefine. Entonces luego, ¿cómo determino estos signos? Aquí puedo empezar con... Aquí se les permite solo para propósitos del signo ver qué sucede si x es igual a menos 2. 2 menos 2 por 4 les queda un 2 menos 8, entonces eso es negativo. Y luego aquí sí es fácil porque aquí puedo escoger 0. Entonces 2 menos 0 es un número positivo y luego este es negativo. Entonces esto consistente con una parábola que abre hacia abajo, solo va a ser positiva en un intervalo relativamente pequeño. Y aquí van a ver que este segundo término no nos está afectando en nada porque aquí sí puedo utilizar un número como menos 1 y 1 o 0. 2 menos 1 es positivo, 2 menos 0 es positivo y 2 menos 1 menos 1 al cuadrado también les queda positivo. Entonces aquí en realidad este término solo se va a hacer negativo si estoy a la derecha de 2 o a la izquierda de menos 2. ¿Sí? Pero solo y en la primera, ¿por qué evaluamos menos 2? ¿No estaba afuera? Solo porque es un poco más fácil, pero si quisieras podrías evaluar justo en menos la raíz de 2. Pero siempre lo hacemos pegado a la izquierda. Si hubiéramos evaluado con menos 1, por ejemplo, Ahí funciona. Ahí tal vez lo que hubiera... no funciona. Tal vez aquí hubiera tratado para hacer más... Ajá. Sí, tal vez aquí hubiera hecho con menos 1.1. Entonces aquí digamos tengo 2. Miremos, porque ¿cuánto es 1.1 al cuadrado?
es como un 1,21. O sea, igual no importa cuál es el resultado exacto, pero lo que sí es que este es un número más grande que 1. Entonces tuviera quedado aproximadamente algo como 2 menos 2,2 y este es negativo. Ahora, en algún momento les voy a hacer ahí una consulta porque para algunos cálculos pequeños acá en algún momento, digamos, pueden utilizar la calculadora y también, digamos, en algún momento quieren encontrar unos extremos relativos que están en fracciones y todo, también pueden usar una calculadora. Entonces, y lo mismo en optimización, van a ver que en algún momento quieren encontrar el valor máximo o mínimo y hay que usar un poco la calculadora. Entonces, tal vez para este último tema del curso sí permitiría que ingresaran calculadora, pero ahí les voy a hacer una consulta. Y ya dependiendo de lo que contesten, pues digo, miren, pueden usar la calculadora solo para no tener estas discusiones, que eso sí hace un poco complicado el problema, pero es un paso menor del problema. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Tengo menos, tengo más, y luego tengo menos. Hay 3 cambios de signos. Entonces esto lo que nos está diciendo es que primero la función cae, luego sube y luego cae. Obviamente esto no está muy a escala, pero se pueden hacer una idea de cómo es esta gráfica. Entonces, ¿qué nos está diciendo este diagrama de signos? Aquí tengo un mínimo relativo en x es igual a 1. A menos 1, sí, menos 1. Luego tengo un máximo relativo en x es igual a 1. Y luego, digamos, solo para completar el análisis, voy a tener una función creciente en el intervalo menos 1 y 1. Y una función decreciente. Y aquí sí tengo que tener un poco de cuidado, porque aquí no puedo ir hasta menos infinito. De menos la raíz de 2 a menos 1 a 1 la raíz de 2. Entonces es un poco inusual este problema, pero aquí pueden ver que ya vamos bastante bien. Ya vamos bastante bien. Entonces, digamos, ¿cómo bosquejaría esta curva? Aquí pueden ver que los puntos que nos sirvieron fueron menos la raíz de 2, menos la raíz de 1, 0, más 1 y más la raíz de 2. Y aquí solo voy a escribir la función. Pongamos acá, aquí están los 3 números. Entonces, cuando teníamos menos la raíz de 2, tengo esta raíz por 2 menos 2, es igual a la raíz de 0. Entonces la función es 0 acá, acá y acá. Y en menos 1, aquí es igual menos 1 por 2 menos 1. Entonces aquí nos queda que en x es igual a menos 1, la función vale menos 1. Y en 1 vale 1 por la raíz de 2 menos 1. Entonces, con estos 5 puntos tenemos más que suficiente para graficar la función. Ya solo utilizo este diagrama para terminar de realizar mi trazo. Pues aquí yo creo que voy a trabajar con una escala relativamente grande para que se mire bien la gráfica. Y aquí es cuando les decía que también sirve un montón tener calculadora para encontrar cuánto vale menos la raíz de 2. O sea, yo lo puedo poner aproximadamente por aquí. Pero lo mejor es si digamos con una calculadora encuentran que es como 1,50 aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo 0 y luego tengo menos 1, 0, 1 y luego otra vez 0. Entonces, afortunadamente en este problema solo con estos 5 puntos casi que
no tenemos necesidad de hacer el análisis de la primera derivada, pero igual miremos. Nos estaba quedando decreciente menos la raíz de 2 a menos 1. Nítido. Y luego tengo que graficar algo creciente de menos 1 a 1. Entonces grafico algo como esto. Yo creo que x es igual a 0 va a ser un punto de inflexión. Y luego de acá para acá la función otra vez es decreciente. Entonces pueden ver que así nos quedaría el trazo. Yo creo que este análisis de segunda derivada también se los voy a quedar debiendo porque esta segunda derivada también va a ser un poco extensa de calcular y por eso es que en el libro, en el laboratorio que les dio Mario la semana pasada, se les dio la segunda derivada. Vamos a meternos acá, vamos a hacer un poco haraganes. Pero solo para que miren que el análisis de segunda derivada va a confirmar que ahí tiene que haber un punto de inflexión en x es igual a 0. Entonces esto es un poco tramposo, pero la verdad quiero mejor hacer un problema más y con eso ya tenemos suficiente para la clase de hoy. Solo nos quedaría pendiente un problema. Vieron, aquí está bien. Aquí tengo esta segunda derivada y este sí es una segunda derivada traicionera. Entonces vamos a escribir que una buena persona nos encontró la segunda derivada simplificada, porque nosotros la podemos encontrar sin ningún problema haciendo la regla del cociente, pero ya simplificarla nos va a tomar tiempo. Entonces ahorita solo voy a cambiar la pantalla para que miren la segunda derivada escrita. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta es nuestra segunda derivada. Y aquí también pueden ver que esta segunda derivada no existe. En más menos la raíz de 2. Y esto, paréntesis, lo tengo que borrar. Y la segunda derivada va a ser igual a 0 cuando f' de x es igual a 0 cuando 2 por x es igual a 0. Y aquí viene algo realmente tramposo, y cuando x al cuadrado es igual a 3. Entonces, ustedes podrían pensar de que estos son puntos de inflexión, pero ¿por qué no son? Si evalúo esta función, yo creo que esta es p. Sí, se indefine. Sí, si quieren evaluar p en la raíz cuadrada de 3, tengo que esto es igual a la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 2 menos 3, porque la raíz cuadrada se elimina. Y esto les da algo que no existe. Y nos vamos a meter a números imaginarios. Entonces lo que va a pasar es que aquí en realidad solo tengo un potencial punto de inflexión. Entonces ya cuando hagamos cuando se haga el diagrama de signos, el análisis va a ser un poco aburrido. No vamos a tener muchas opciones porque aquí tengo los extremos del intervalo y x es igual a 0. Y estos dos términos realmente son una distracción, porque lo que nos... Y bueno, aquí voy a decir que nada. Porque van a ver que estos dos números son prácticamente una distracción. Aquí tengo negativo, positivo. Y luego acá lo que puedo hacer con el x al cuadrado menos 3 es probar números como menos 1, 0 y 1 y más 1. Pero van a ver que igual en los tres casos 1 menos 3 negativo, 0 menos 3 negativo y 1 menos 3 negativo. Entonces este término ya se volvía positivo cuando estábamos a la derecha de la raíz cuadrada de 3 o a la izquierda de menos la raíz cuadrada de 3, pero para ese número ya la función no está definida. Y luego este término es bastante similar. Aquí podemos probar menos 1 y 1. 2 menos 1 es 1. Elevado a la 3 medios sigue siendo un número positivo. Sí, yo creo que en este problema sería bastante cruel que les haría un análisis de segunda derivada.
repensarían cómo graficar la función. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Aquí tengo negativo. No, negativo por negativo, positivo por positivo es positivo. Y luego estos tres signos los multiplico y aquí sí me va a quedar negativo. Entonces, ¿vieron qué es lo bonito? Tengo que subir. Nos está diciendo que la función es cóncava hacia arriba en menos la raíz cuadrada de 2 a 0, que es lo que se observa en la gráfica. Y ahí es donde tenemos el mínimo. Entonces ahí me indican si les ayudó en algo este análisis de segunda derivada, si en realidad yo creo que hizo más difícil el problema. Y luego es cóncava hacia abajo de 0 a la raíz de 2. Entonces por eso es que nuestra gráfica teníamos acá una parábola, luego como un doblez y luego otra parábola. Bueno, parábolas truncadas. Entonces por eso es que teníamos ese dibujo. Y bueno, solo me faltó decir que tengo el punto de inflexión en x es igual a 0. ¿Qué tanto te ayudó más el análisis de segunda derivada, Mauricio? Yo creo que me hubiera confundido con sí. el punto de inflexión porque no está, me hubiera quedado como Sí. Es que no se mira, o sea, aquí solo poniendo una regla se puede ver que hay un cambio de concavidad, entonces ahorita la regla está debajo de la recta. Pero el que no está, le digo yo, como la raíz cuadrada de 3 no está... Sí, sí, también, sí, eso hubiera sido otro problema. Ahí posiblemente hubieras pensado que habían otros 2 puntos de inflexión más y hubieras tratado de hacer ahí unos dobleces. Pero tenía malo porque... Sí. Sí, yo también cuando vi esta segunda derivada dije, uy, no, van a salir otros 2 más. Y aquí trabajamos con una segunda derivada correcta, o sea, más difícil es todavía este problema si tratan de encontrar la segunda derivada y simplificarla. Entonces ahí sí pueden pensar, no, aquí tal vez tengo un error, esto debe ser x al cuadrado menos 1. Y luego uno dice, no, estos en realidad son puntos de inflexiones y tratar de hacer una gráfica con 3 puntos de inflexiones sí hubiera sonado como algo muy difícil. Entonces, en este problema, como pueden ver, el beneficio marginal de la segunda derivada es prácticamente nulo. O para hacer en términos económicos, el beneficio marginal es mucho menor que el costo marginal. Ahí se hubieran tenido una utilidad marginal negativa o una nota marginal negativa. Pero igual hice eso para que miren como el análisis de segunda derivada no sirve de mucho. Ya en problemas donde sí consideren necesario les estaré preguntando sobre la segunda derivada. Creo que también fue bueno por el caso de que no estaba, había puntos de inflexión que no estaban Sí. definidos, entonces ahora si hay una silla, Sí. También para eso sirvió. Entonces aquí pongo no están. Entonces hagamos el último problema del día de hoy. Entonces con esta función tengamos mucho cuidado. Porque digamos, ¿qué sucede si quiero encontrar s de menos 2? Esto sí va a estar definido porque aquí tengo 4 menos 1, 3 y 3 elevado a la 1/3 nos da un número. Y lo mismo nos pasa con s de 0. Entonces aquí tengo que encontrar la raíz cúbica de un número negativo, pero recuérdense que si las raíces son impares, con raíces impares sí están definidas para números negativos. Porque hacen menos 1 al cubo, les da menos 1. Entonces esto es más que todo una observación. Porque cuando les esté preguntando aquí el dominio de la función, aquí simplemente van a decir que el dominio son todos los reales. Esta función siempre está definida. Entonces no tengo que decir más. Si este problema lo cambio a un medio, a un cuarto, entonces ahí sí vamos a tener problemas.
Ahí sí la función solo va a estar definida a la derecha de 1 o a la izquierda de menos 1. Entonces aquí también puede hacer variaciones interesantes solo con cambiar esa fracción de 1/3 a 1/2. Y aquí solo porque Mauricio hizo la pregunta, esta es una función que esta no es par ni impar. Yo creo que no, sí va a ser par, sí, esta sí es par. Tengo aquí una potencia par y acá también tengo una potencia par. Entonces esta es par porque s de menos x es igual a x al cuadrado menos 1 a la 1/3. Muy bien. Entonces, ¿qué otras cosas tenía que hacer acá? Sí. Entonces, como esta función siempre está definida, si no hay asíntotas verticales. Entonces esto más que todo lo ponemos como comentario. Y otro que es un poco tramposo, pero que se puede hacer, como vieron, como esta no es una función racional, un polinomio dividido otro, aquí tampoco habrían asíntotas horizontales. Pero esto también lo pueden ver si hacen límite cuando x tiende a infinito de ese término x al cuadrado. Entonces, como este se va al infinito, cuando ya quiere evaluar todo esto, aquí tengo infinito menos 1 es igual a infinito. Y e infinito elevado a una potencia sigue siendo infinito. Entonces recuérdense que ya sea infinito al cuadrado, infinito al cubo, raíz cuadrada de infinito, logaritmo de infinito, todos esos son términos que se van al infinito. Entonces, esto nos sirve mucho, pero incluso si miran el problema en el libro, aquí ni les pregunto asíntotas verticales y horizontales. Entonces, encontremos los intersectos. Yo creo que esos intersectos sí vale la pena encontrarlos. El que tenemos con el eje Y lo encuentro al hacer S de 0. Lo que me gusta de este problema es que van a ver que solo con estos tres intersectos casi que podemos graficar la función. ¿Y cuándo se hace esta función 0? Cuando x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces ahorita los intersectos nos están dando el siguiente panorama. 0, menos 1. Esto lo hice un poco torcido. Vamos a mover un poco más esta recta para que me quede mejor la escala. Entonces 0, menos 1, 1,0 y menos 1,0. Entonces si grafican algo como esto, no es lo correcto, pero por lo menos aquí ya se están haciendo una muy buena idea. O sea, aquí si no se mira de que hayan un máximo relativo, porque si no tendría que doblar acá la función e igual acá. Y al doblarla puede que en algún momento tuviera algunos otros intersectos con el eje X. Entonces todo apunta a que esto se mire como una especie de parábola. Pero vamos a ver ahorita qué nos está diciendo el análisis de primera derivada. La primera derivada de esta función, aquí vamos a tener una fracción, es igual a 1/3 por x al cuadrado menos 1 a la menos 2/3, esto va a ser un poco complicado de analizar, por 2 por x. Subamos un poquito más, ahí está. Entonces luego tengo 2 por x dividido 3 por x al cuadrado menos 1 a la 2/3. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a tener tres números críticos. ¿Cuándo se hace 0 la derivada? Cuando 2 por x es igual a 0.
Ah, bueno, esto está bien porque aquí como que sí se miraba un extremo relativo, pero ahora lo que sí no se mira mucho es cuándo esta derivada se indefine. Cuando x es igual a más menos 1. Afortunadamente estos son interceptos con el eje x también. Entonces ahí te queda mi análisis de mi diagrama de signos. Tengo que poner menos 1, 0 y más 1. Y luego pongo, pueden poner solo el x o el 2 por x, eso no, ese 2 no va a cambiar nuestro análisis. Sí. Y luego este de aquí, uy, ese va a costar un poco trabajar con él. Aquí casi que les recomiendo mejor escribir esto como x al cuadrado menos 1, la raíz cúbica de esto, todo esto elevado al cuadrado. Esa es la mayor trampa que podemos hacer. Pero es solo para que se mire el énfasis de que no importa lo que está dentro de esta raíz cúbica, si es negativo o positivo, siempre al elevar al cuadrado nos va a quedar un número positivo. Entonces, ¿qué pasaba acá? Aquí tenemos un 0 y aquí tenemos otros dos ceros. Pero estos son ceros de que la derivada se indefine. Entonces, ¿qué nos sucede? Aquí es negativo. Yo creo que voy a tener que terminar. Es negativo, positivo, positivo. Y luego, como les decía, todo esto es positivo. Positivo, positivo, positivo y positivo. Yo creo que la gráfica la voy a dejar para el martes de este problema. Porque aquí yo creo que sí va a necesitar segunda derivada. Hay mínimo relativo en... Sí. Sí, nos queda igual a la de arriba, pero lo que pasa es que aquí como que no estamos tomando en cuenta que la derivada no existe. Entonces lo que vamos a ver el día martes es que en x es igual a menos 1 y más 1 no hay extremos relativos, pero aquí sí van a haber puntos de inflexión. Entonces lo que nos va a pasar acá es que primero hago algo cóncavo hacia arriba y luego aquí hago unos dobleces. Entonces para terminar de hacer bien esta gráfica sí se necesita segunda derivada. Porque la idea es que las funciones raíces cúbicas tienen una forma como esta. Estas no crecen tan rápido, digamos, hacen que encuentran la raíz cúbica de 1000 y les queda 10. Entonces, para que no crezcan tanto es necesario hacer unos dobleces. Pero eso va a quedar para el martes. Sí. No podemos inferir que es un punto de inflexión. Y sí, casi que se podría inferir, sí. Entonces ya no tendríamos que hacer segunda derivada, solo lo agregamos a la raíz, menos o más. Sí, se podría hacer, pero yo creo que aquí para que estemos más seguros, sí vamos a hacer pues, prueba de segunda derivada para este problema. O sea, sí, usualmente si la primera derivada te dice que no hay extremo relativo en esos números críticos, van a ser puntos de inflexión, pero mejor verificar. Porque como pueden ver, estos 5 problemas que hicimos hoy tienen partes muy diferentes en cada uno de los análisis. Y esas pequeñas diferencias son las que afectan significativamente el trazo de la curva. Entonces, bueno, ya. Se fueron 5 estudiantes, solo quedaron 6 estudiantes. Entonces yo creo que este corto va a ser bastante sencillo, Mario, porque me di cuenta que el lunes hay feriado. Sí.
Entonces ese laboratorio va a quedar como tarea. Ya es como el laboratorio 12, si mal no estoy. Entonces se hace un laboratorio 12 corto, se les pone un problema del corto solo para ver si están entendiendo todo este análisis de primera, segunda, derivada, asíntotas verticales. Y ya ese mismo día se termina con el tema de gráficas. Yo creo que vamos bastante bien porque ya de temas solo nos falta optimización y antiderivadas. Optimización es largo, pero lo bueno es que lo estamos empezando todavía faltando 3 semanas antes de que termine el curso. 4 con el final.